Es un gusto saludarles, estimados colegas, espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad les voy a ofrecer un video tutorial, digamos el número uno, referido a nuestra primera semana de trabajo, que corresponde, ya sabemos, desde el lunes 25 de abril al 1 de mayo. Entonces, la idea de estos videos tutoriales es complementar la información que se aloja en la plataforma, la información que se comparte, los materiales, que a ustedes les sirva también de proceso de revisión y evidentemente comprensión, más allá de cualquier duda o consulta que ya saben pues que estamos a la orden. Entonces, vamos a proceder a hablar de nuestro primer video tutorial, evidentemente la materia habilidades directivas. Entonces, cuando nosotros hablamos de habilidades directivas, es importante que ustedes reconozcan que estamos hablando de personas profesionales que tienen una serie de competencias. ¿Qué son competencias? Son todos aquellos elementos intrínsecos que posee una persona o un profesional que lo facultan para realizar una actividad laboral, siempre buscando que se haga con criterios de calidad. Entonces, la habilidad o las habilidades directivas también se pueden asociar a competencias, capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, y podemos incluir elementos como el juicio y el valor. El juicio como elemento importante, que es la capacidad de discernir que debe tener un profesional, y los valores, que evidentemente son todos aquellos elementos que forman parte de su creencia, de sus paradigmas, asociados a la ética, a la moral, a la responsabilidad, y que ponen en práctica. Ahora bien, con el tiempo las habilidades directivas digamos, han venido evolucionando. ¿Por qué? Bueno, porque las organizaciones cambian. ¿Y por qué cambian? Bueno, precisamente porque nada es estático en este mundo. Estamos frente a un proceso de globalización cada día más amplio, más con un alcance mayor, algo agresivo. Por lo tanto, los profesionales deben reconocer cuáles son las habilidades que tienen, mejorarlas, y aquellas que no poseen, evidentemente comenzar a desarrollarlas, ¿verdad? Entonces, la habilidad directiva pasa a ser esas competencias fundamentales de un profesional. Nosotros podemos clasificar las habilidades directivas eh, en tres grandes bloques, vamos a llamarlo así, tres grandes grupos. Lo primero es la habilidad conceptual, luego hablamos de la habilidad humana, y en tercer lugar hablamos de habilidades técnicas. Vamos a ir describiendo cada una. Entonces, cuando hablamos de una habilidad conceptual, fundamental por cierto, nos lleva a comprender qué es la capacidad que un profesional debe tener, debe desarrollar, debe mejorar constantemente, de aplicar enfoques sistémicos. ¿Qué significa un enfoque sistémico? Esa capacidad que debe tener de analizar tendencias, por ejemplo, en el modelo de negocio que esté trabajando, en el tipo de organización que esté trabajando, identificar las tendencias que se relacionan con el modelo de negocio. ¿Para qué? Para preparar estrategias, preparar acciones, preparar al personal, actualizar procesos, pero está tratando de adelantarse a hechos que, si se prepara, pudiese entonces minimizar cualquier impacto. Aquí también tenemos que hablar de riesgos. Cuando un profesional debe tener como una habilidad no solamente identificar el riesgo, sino conocer, por ejemplo, el impacto que puede ocasionar a la organización en caso de que ese riesgo se haga presente. El nivel de
digamos, de periodicidad bajo la cual pudiese estar rondando este riesgo. Y evidentemente la capacidad de diseñar planes de respuesta a estos riesgos. ¿Ok? También es importante identificar escenarios. En general, prevenir los cambios. Y para prevenir los cambios hay que conocer no solamente el entorno interno de la organización, sino también el externo, ¿verdad? Y cuando hablamos del externo, ¿a qué nos referimos? A los consumidores, a los competidores, a los entes reguladores, a la población, a las leyes, a la naturaleza, es decir, y dentro de ellas pudiesen existir riesgos. Los riesgos no son malos, lo malo es que no los podamos identificar, ¿ok? Es una capacidad, es una habilidad que debemos desarrollar, porque eso nos va a permitir a nosotros tomar decisiones y llevar un paso adelante en comparación con la competencia, ¿verdad? Entonces, esa es la habilidad conceptual, esa capacidad de ver más allá. Hay un eslogan que dice, no te quedes en el árbol, sigue caminando hacia el bosque. Los directivos que se quedan en el árbol es que son muy repetitivos, muy operativos, no miran más allá. El directivo que se atreve, pero se atreve seguro porque va a identificar riesgo y va a estar preparado, entonces es capaz de aprovechar las oportunidades y convertirlas en elementos valorativos para la organización. Luego tenemos la habilidad humana. Esta habilidad humana, primero que nada, está enfocada a que no nos olvidemos que como seres humanos somos seres emocionales. Manejamos emociones a diario, a cada instante. Podemos definir una emoción como reacciones neuroquímicas y hormonales que ocurren en una persona, pero que son disparadas o activadas por algún elemento que puede ser interno a la persona, local donde se encuentra o foráneo. Entonces, esa emoción puede ser que le facilite, entre algunas cosas, interactuar, mantener buenas relaciones interpersonales, comunicarse asertivamente, escuchar activamente, tener la capacidad de ver los conflictos como un incidente preventivo y darle una solución a tiempo, identificar las causas, el impacto y las posibles soluciones y no quedarse, digamos, enganchado solo en el problema. Y eso lo va a llevar evidentemente a generar un liderazgo. Ese liderazgo le va a permitir motivar, esa actuación de esa persona le va a permitir motivar a otros, por lo tanto coordinar, dirigir, guiar. Entonces, eso también nos lleva a que puede tener más información veraz, oportuna y confiable para tomar decisiones. Sin embargo, como no todos somos iguales en pensamiento y acción, entonces este líder con esa habilidad directiva de interacción humana va a poder identificar o perfilar al equipo o el equipo con el que trabaja. Va a identificar cuáles son aquellos trabajadores que están alineados a la organización, aquellos que les cuesta comunicarse, aquellos que les cuesta trabajar en equipo, aquellos que les fascina trabajar en equipo, aquellos que tienen competencias complementarias al trabajo, a la actividad o al rol que desempeña, y eso lo va a llevar, como les digo, a tomar decisiones. Pero esto está fundamentado en el tema de las relaciones interpersonales, pero les hago hincapié en que somos emocionales todos y el problema no son las emociones, el problema es no tener herramientas para equilibrar, mitigar una emoción que se puede estar disparando y me puede llevar a cometer actos que luego me voy a arrepentir. Esa es una habilidad fundamental. Tenemos una tercera habilidad que es las habilidades técnicas. Bueno, como la palabra lo dice, cada uno de nosotros puede tener un nivel de experticia o conocimiento en diversas áreas del saber. Sin embargo, es importante que
que esos conocimientos tengamos un nivel de dominio, de experticia lo suficientemente elevado o lo suficientemente desarrollado para ejecutar actividades y las mismas se hagan con criterios de calidad. Por eso ahí dice, ¿verdad? Estas habilidades son más necesarias para el personal en contacto con la rutina operativa no directiva. Sin embargo, es posible que en algún momento un directivo requiera relacionarse con algún personal y para manejar alguna situación técnica, y entonces allí sus conocimientos son, pasan a ser valiosos porque pasan a formar parte de la actividad de análisis para tomar decisiones. Entonces, en conclusión, colegas, tenemos habilidades conceptuales, habilidades humanas y habilidades técnicas. Esto, evidentemente, como conjunto, va a nutrir a un profesional dentro de su proceso o su gestión como un líder. ¿Ok? Bien, hay otras habilidades que son fundamentales para un líder, como por ejemplo el autoconocimiento y la autoconfianza. Aquí estamos hablando de la capacidad de generar conocimiento desde un espíritu emprendedor, desde un espíritu de convencimiento, desde un espíritu de autoestima y desde un espíritu de que yo puedo generar o alcanzar nuevos conocimientos más allá de los cánones tradicionales, como asistir a una clase, una formación, etc. Hoy en día el Internet y la globalización prácticamente nos elimina las fronteras y podemos acceder a cualquier cantidad de información. Y la idea es que esa información la transformemos, la podamos convertir en conocimientos. Conocimientos que nos van a permitir entonces a nosotros poder abordar desde un punto de vista profesional, ético y con la seguridad, producto de las competencias, de los retos que nos ofrece o los retos que nos presenta la globalización día a día en las instituciones en las cuales nos desarrollamos. Otra habilidad fundamental es la gestión de proyectos y equipos. Recuérdense que un proyecto, ¿verdad?, es una secuencia de actividades finitas que tiene un propósito, tiene un objetivo general y objetivos específicos, pero estamos claros que andamos buscando resolver cosas. Entonces, un líder debe tener conocimiento de cómo gestionar proyectos, tal vez no los necesarios para llegar a un nivel de experticia, pero sí saber que a un proyecto se manejan resultados, se esperan resultados y que para llegar a ellos hay que manejar personas y las personas hay que generarle asignación de actividades en función a sus competencias. Eso va a tener un tiempo, va a tener una calidad y evidentemente un resultado. Y ese resultado es el que va a definir si el líder pudo a ese equipo gestionar correctamente ese proyecto. ¿Okay? No importa que sea un proyecto pequeño, mediano o grande, pero tiene que ir en esa dirección. ¿Okay? Otra habilidad fundamental para un líder es la capacidad de afrontar las crisis al cambio. Un poco lo que les decía hace un instante, no quedarnos en el árbol, caminar e introducirnos al bosque. Tal vez en el bosque vamos a conseguir cosas que no nos gustan, pero también vamos a encontrar oportunidades y cosas nuevas. Y esas oportunidades son las que nos van a permitir, con ese liderazgo, esas habilidades y ese equipo humano y ese soporte organizacional, nos va a permitir generar cambios y esos cambios nos van a hacer más competentes, nos van a dar más visibilidad en el entorno donde nos relacionamos con nuestros clientes, nos van a permitir aportar valor agregado. Entonces, las crisis hay que abordarlas desde una perspectiva de aprendizaje y cambios. ¿Ok? Igualmente tenemos por acá, bueno, un tema que es fundamental, que en el tutorial número 2 lo voy a desarrollar en mayor detalle. Un líder debe tener dentro de sus habilidades directivas el conocimiento y aplicabilidad de la inteligencia emocional. Es decir, la inteligencia emocional es esa capacidad que nosotros debemos desarrollar de identificar cuál es nuestro nivel emocional y cómo nos relacionamos emocionalmente con las demás personas con las que mantenemos contacto. Por lo tanto,
La inteligencia emocional va a manejar dos grandes contextos, las competencias intrínsecas y las competencias extrínsecas, por decirlo así, o dicho de otra manera, las habilidades intrapersonales y las habilidades extrapersonales. Entonces estamos hablando de elementos como que yo debo generar, por ejemplo, autorregulación. Yo debo autorregularme, pero también debo generar autoconciencia de lo que estoy haciendo. Y también debo generar automotivación. Cuando yo tengo esos tres elementos desarrollados, entonces puedo abordar situaciones difíciles desde otro punto de vista. Y, y cuando hablamos de relaciones eh, interpersonales, entonces estamos hablando de la empatía que debemos generar o desarrollar con las personas que nos relacionamos y lo que es el contexto general denominado habilidades sociales, que tiene que ver con la comunicación, la escucha, el manejo de conflictos, el liderazgo, la cooperación, la disposición al cambio, etc. Entonces, como verán, este tema de la inteligencia emocional pasa a ser fundamental hoy en día como habilidad directiva de un líder. Bueno, con esto completamos el primer tutorial. No sin antes, me gustaría hacer un breve repaso de la lámina número 1. Recuerden que en la lámina número 1 hablábamos de estos tres elementos: las habilidades conceptuales, habilidades humanas, habilidades técnicas. Si ustedes dirán, bueno, pero hay otras habilidades. Sí, lo que estamos tratando es de agrupar en un bloque, ¿verdad? Por ejemplo, la parte conceptual, que ya decíamos, que tiene mucho que ver con la capacidad por ejemplo, investigar, conocer nuevos entornos, conocer los movimientos de la competencia, conocer hacia dónde va, por ejemplo, mi giro comercial o mi modelo de negocio, hacia dónde se va moviendo, dependiendo de situaciones. Por ejemplo, hoy en día con el tema de la problemática de salud pública mundial, el tema de la habilidad conceptual, aquellos gerentes que no la manejan o no la visualizan, se quedan como estancados porque no visualizan escenarios distintos al modelo tradicional para seguir adelante y no quedarse rezagado en relación a la competencia. Un ejemplo les puedo dar, los restaurantes se dieron cuenta desde cierto tiempo que la afluencia de comensales o clientes no era regular. Llegada la pandemia fue peor. Entonces, como les prohibían atender al público, dijeron, bueno, yo no abro mi local, pero yo le puedo hacer llegar mi producto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Buscar un socio, un aliado, que me preste un servicio de calidad y de atención para entregar este producto mío, que es el alimento, la comida, bien sea comida procesada ya o bien sea alimentos por procesar. Entonces hoy en día vean cómo ha proliferado la cantidad de motocicletas, ha generado fuentes de empleo para muchos. Se han creado aplicaciones donde tú llamas a cualquiera y te traen la comida del restaurante o del lugar comercial que a ti te parezca, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo de una habilidad conceptual, ¿ok? La otra, bueno, es la capacidad de relacionarse. Insisto, somos seres emocionales. Y hay por ahí un dicho que dice, yo no tengo por qué ser monedita de oro de todos. Es decir, yo no puedo esperar caerle bien a toda persona, pero la idea no es caerle bien a toda persona, la idea es mantener unas excelentes relaciones interpersonales. Un ejemplo claro de esto es que en las organizaciones uno no va a buscar amigos, uno tiene compañeros o incluso excelentes compañeros de trabajo. Pero la relación, el día a día es lo fundamental. Y finalmente la parte técnica, como le decía, porque dependiendo de nuestra profesión, nuestro enfoque profesional, pues siempre hay, digamos, elementos paralelos o transversales que hay que conocer como parte de esta globalización y como parte de la habilidad conceptual. Es decir, en la habilidad conceptual, un profesional, un líder diría, hoy en día es importante conocer del tema X, no es de mi área, pero yo me voy a preparar, voy a generar un autoconocimiento o luego puedo ir a una formación, digamos, de una forma más oficial o formal, ¿verdad? Entonces,
esta habilidad técnica en algún momento me va a servir para mi día a día. Porque aquí estamos hablando de habilidades directivas, ¿verdad? Evidentemente personas que pues han alcanzado un rango superior, pues en base a su experiencia. Bueno, colegas, con esto llegamos al final del primer tutorial. Por supuesto, estamos abiertos a cualquier consulta, siempre a la orden para aclararle, ¿ok? Muchas gracias.